¿Qué es el credo y por qué es importante? El credo es una declaración de las principales creencias de la fe católica. Recita las verdades fundamentales sobre Dios Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Catecismo, 194 a 197. ¿Cuáles son los sacramentos de la Iglesia? Los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible de Dios. Hay 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, confesión, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. Catecismo, 1113. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es el primer sacramento de la iniciación cristiana. Nos limpia del pecado original, nos hace miembros de la Iglesia y nos da la gracia santificante. Catecismo, 1213, Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el sacramento en el que Cristo se hace presente de manera real bajo las especies de pan y vino. Es el centro y culmen de la vida cristiana. Catecismo, 1324 a 1327, Juan 6, 53 al 58. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que fortalece la gracia del bautismo y nos concede el Espíritu Santo para vivir una vida cristiana madura y activa en la Iglesia. Catecismo, 1285. ¿Qué es la penitencia, confesión? La penitencia es el sacramento mediante el cual los pecados cometidos después del bautismo son perdonados por la absolución del sacerdote, tras la confesión de los pecados y el arrepentimiento sincero. Catecismo, 1422 a 1424, Juan 20-23. ¿Qué es la unción de los enfermos? La unción de los enfermos es el sacramento que da consuelo, paz y fortaleza a los enfermos graves o ancianos, y los prepara para su encuentro final con Dios. Catecismo, 1499. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es el sacramento que une a un hombre y a una mujer en una alianza indisoluble y refleja la unión de Cristo con su Iglesia. Catecismo, 1601, Efesios 5, 31 al 32. ¿Qué es el orden sagrado? El orden sagrado es el sacramento que confiere el oficio de ser diácono, sacerdote o obispo, para servir a la Iglesia en la enseñanza, el culto divino y la guía pastoral. Catecismo, 1536. ¿Qué son los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son leyes morales dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, que son fundamentales para la vida ética y espiritual del creyente. Catecismo, 2052 a 2557, Éxodo 21 al 17. ¿Qué es el pecado original? El pecado original es la condición heredada de pecado con la que todos nacemos, como resultado de la desobediencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Nos separa de Dios y requiere el bautismo para ser borrado. Catecismo, 404, Romanos 5:12. ¿Qué es la gracia? La gracia es el favor gratuito y sobrenatural que Dios otorga a las personas para su santificación y salvación. Hay gracia santificante, que nos hace santos, y gracias actuales, ayudas específicas. Catecismo, 1996 a 2005. ¿Qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos es la unión de todos los fieles cristianos, vivos y muertos, en Cristo. Incluye a los santos en el cielo, las almas del purgatorio y los fieles en la tierra. Catecismo, 946 a 962. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la comunidad de todos los cristianos bautizados que siguen a Jesucristo. Es una, santa, católica y apostólica, fundada por Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Catecismo, 748 a 757, Mateo 16-18. ¿Qué es la oración? La oración es la elevación del corazón y la mente a Dios. Puede ser de adoración, alabanza, acción de gracias, petición e intercesión. Es esencial para la vida espiritual y la relación con Dios. Catecismo, 2559 a 2565. ¿Qué son las virtudes teologales? Las virtudes teologales son 3, fe, esperanza y caridad. Son dones infundidos por Dios en el alma del creyente para capacitarlo a vivir en relación con Él.
Catecismo, 1812 a 1829, 1 Corintios 13:13. ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es un estado de purificación para las almas que han muerto en gracia, pero aún necesitan ser purificadas antes de entrar en la presencia de Dios en el cielo. Catecismo, 1030 a 1032, 1 Corintios 3:15. ¿Qué es el infierno? El infierno es el estado de separación eterna de Dios para aquellos que mueren en pecado mortal, rechazando el amor y la misericordia de Dios. Catecismo, 1033 a 1037, Mateo 25, 41, 46. ¿Qué es la resurrección de los muertos? La resurrección de los muertos es la creencia de que todos los muertos resucitarán al final de los tiempos. Los justos tendrán vida eterna con Dios, y los malvados serán separados de Él eternamente. Catecismo, 988 a 991, Juan 5, 28 al 29. ¿Qué es el juicio final? El juicio final es el juicio de toda la humanidad al final de los tiempos por Jesucristo. Cada persona será juzgada según sus obras y recibirá su destino eterno. Catecismo, 1038 a 1041, Mateo 25, 31 al 46. ¿Qué es la Virgen María en la fe católica? La Virgen María es la Madre de Jesús, y es honrada como la Madre de Dios y la Madre de la Iglesia. Es modelo de fe y obediencia para todos los cristianos. Catecismo, 963 a 975, Lucas 1, 26 al 38. ¿Qué es la Santísima Trinidad? La Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Es la creencia en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Catecismo, 232 a 267, Mateo 28, 19. ¿Qué es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es evangelizar, es decir, anunciar el Evangelio de Jesucristo, administrar los sacramentos y guiar a los fieles hacia la santidad y la salvación. Catecismo, 849 a 856, Mateo 28, 19 al 20. ¿Qué son los mandamientos de la Iglesia? Los mandamientos de la Iglesia son normas que los fieles deben cumplir para crecer en la vida espiritual, asistir a misa los domingos y días de precepto, confesarse al menos una vez al año, recibir la Eucaristía al menos en Pascua, observar los días de ayuno y abstinencia, y ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Catecismo, 2041 a 2043. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el dominio de Dios sobre todas las cosas. Se inició con la venida de Jesucristo y se completará en su segunda venida. Los cristianos están llamados a vivir como ciudadanos de este reino, promoviendo la justicia, la paz y el amor. Catecismo, 541 a 550, Mateo 6:33. ¿Qué es la santidad? La santidad es la llamada universal de todos los cristianos a vivir una vida en unión con Dios y en conformidad con su voluntad. Se logra a través de la gracia de Dios y la práctica de las virtudes cristianas. Catecismo, 2012 a 2016, 1 Pedro 1, 15 al 16. ¿Qué es la comunión en la Iglesia? La comunión en la Iglesia es la participación en el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la Eucaristía, y la unidad de los fieles en la fe, los sacramentos y el amor. Catecismo, 946 a 953, 1 Corintios 10, 16 al 17. ¿Qué significa ser laico en la Iglesia? Ser laico significa ser miembro de la Iglesia que no pertenece al clero. Los laicos participan en la misión de la Iglesia a través de su vida cotidiana, testimonio de fe y servicio. Catecismo, 897 a 913.